Sección 7.4, clase rectángulo. La clase rectángulo ya está escrita y está guardada en el archivo rectángulo.java y se necesitará descargar para poderla usar. Entonces, bueno, aquí en el material, pues por ahí está el enlace. Podrías pulsar en él y te debería de permitir descargar el archivo. Bueno, hay que asegurarnos que esté en el lugar correcto para que el compilador la encuentre. Pues básicamente es, en el caso de que no estés utilizando un ambiente integrado de desarrollo, un IDE, algo como Eclipse o ¿cuál otro estaban usando? NetBeans. Pues basta con que la clase rectángulo pues esté en el mismo directorio en donde estás escribiendo la clase que estaría utilizando a la clase rectángulo. Con eso sería suficiente. Pero ya en el caso de algún ambiente integrado, pues habría que colocarla en el lugar que le corresponda, de acuerdo a la documentación que pues tendrían que revisar, ¿no? Bueno, entonces en este capítulo se va, bueno, perdón, más bien en el siguiente, se va a revisar a la clase rectángulo, se va a ver cómo fue diseñada y en este momento pues vamos a ignorar cómo está codificada, porque pues es posible que ustedes usen una clase sin saber nada acerca de los detalles. Digamos, basta con que ustedes sepan qué hace la clase y el cómo se lleva a cabo, pues eso ya no nos sirve o ya no sería necesario para poder utilizar esa clase. A eso es a lo que se refiere con esa parte, ¿no? Entonces, ya una vez que se tiene esta clase rectángulo, entonces ya la restricción aquella de hacer declaraciones simples, como declarar que la variable x es de tipo int, un entero, un entero, mm, pues ya se puede entonces hacer declaraciones como la que se muestra aquí en este recuadro. Observar que, bueno, el tipo de la variable mi rectángulo, pues en este caso es la clase que se va a usar, es decir, rectángulo. Recuerda que una clase está definiendo un tipo. Bueno, y entonces, pues el formato de las líneas, pues es parecido, porque pues en la declaración de una variable, pues anotas tú primeramente el tipo y después la variable. Entonces acá también, cuando ya estás utilizando la clase, el tipo en este caso es la clase y después tenemos el nombre de la variable que estás declarando, ¿no? Entonces, pues esta variable, que en realidad, bueno, podemos pensar que es la que va a manejar al objeto, es del tipo rectángulo. Y de esa manera, pues entonces ustedes tendrían algo, o bueno, ratito vamos, bueno, aquí lo dice enseguida, tendríamos lo que es una referencia de ese tipo. Es decir, esa variable pues va a guardar una referencia a un objeto en vez del objeto mismo. Y de esto, bueno, pues ya se comentó en el capítulo previo, donde dijimos que una referencia es simplemente un nombre para una localidad en la memoria. Es decir, lo único que estamos pidiendo, o bueno, lo único que estaríamos haciendo sería tener memoria para guardar el nombre de una variable o de esta referencia. Pero, pues no se ha reservado espacio para el objeto rectángulo nuevo. O sea, simplemente se dijo, en esta variable se guardará una dirección que me lleva a un objeto rectángulo. Pero el objeto rectángulo pues todavía no está en la memoria.
Entonces, lo que se está haciendo, pues es lo que se comenta acá o se muestra acá en la figura 7.2, ¿no? Con esta instrucción en Java, que es la declaración de la variable mi rectángulo para que sea del tipo rectángulo, lo que estamos haciendo es apartar en el espacio de la computadora, de la memoria de la computadora, un lugar que va a tener este nombre, mi rectángulo, y lo que va a guardar ahí, pues no es el objeto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente está ahí apartando ese espacio, ¿no? ¿Para guardar qué? Pues para guardar una dirección o la dirección a un objeto rectángulo, pero el objeto pues todavía no ha sido creado, solamente se declaró que ahí en esa localidad de memoria se va a guardar una dirección de un objeto que es del tipo rectángulo, solamente. Bueno, eh, pues ya que tenemos entonces la declaración utilizando al tipo o a la clase rectángulo, eh, entonces, pues necesitamos ahora crear una instancia del objeto rectángulo o de esa clase. Y a este proceso en el cual tú vas a crear al objeto es a lo que se le denomina como una instanciación o un ejemplo, si así le quieres llamar. Y entonces, para poder crear ese objeto, se debe de utilizar un método especial o particular de la clase denominado constructor. Bueno, veamos qué es el constructor. Bueno, este constructor es un método que siempre tiene el mismo nombre que la clase. Entonces, cuando ustedes crean un objeto nuevo, este método especial es llamado siempre. La función es reservar algún espacio en la memoria de la computadora con la capacidad suficiente para guardar el objeto requerido. Entonces, bueno, en el caso nuestro, pues ese objeto tendrá la memoria suficiente pues para tener un objeto de ese tipo, del tipo rectángulo, ¿no? Bueno, vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando ya estemos viendo cómo se define una clase, pues cómo se anota o cómo se pone un constructor para que pueda hacer otras cosas, además de pedir la memoria. Pero digamos, la función principal, pues es esta, ¿no? La que va a tener el constructor, reservar memoria. Es decir, pedir pedir un bloque, de tal manera que todas las piezas de información o los atributos para un objeto que sea del tipo de la clase que se le está indicando, pueda tenerse. Bueno, para el caso de la clase rectángulo que vamos a utilizar, el constructor fue definido para que cada vez que ustedes quieran crear un rectángulo nuevo, la base y la altura sean puestas con los valores que el usuario de la clase le manda. Con los valores que el usuario de la clase. Ok. Así que cada vez que se crea un objeto rectángulo, pues es necesario que le mandemos algo, que es la base y la altura. ¿De acuerdo? Y entonces, enseguida, podemos ver cómo se estaría llamando al constructor para crear un rectángulo que tenga una base de 7.5. En este caso, bueno, sabemos que el primer parámetro pues va a ser la base. Y el segundo parámetro que se está mandando es la altura con un valor de 12.5. Entonces, bueno, podemos ver que para el uso del constructor, que se llama rectángulo, pues también se tiene que acompañar de la palabra reservada new. Esa es digamos que cada vez que tú utilices a este constructor particular o especial, método particular o especial llamado constructor, es necesario que se utilice la palabra reservada new. Y para este caso particular, pues es
necesario pues, que se pasen dos elementos de datos, que pues decíamos que deberán de ser números reales, y en el caso particular, bueno, pues estaría mandando 7.5 y 12.5. Entonces, la dirección del objeto que se está aquí creando, utilizando la palabra reservada new y el constructor de esa clase, se va a asignar, aquí lo podemos observar, a la variable o a la referencia que fue declarada previamente. En este caso, pues es mi rectángulo. Y bueno, eso pues lo podemos ver acá en la figura 7.3. Entonces, ya habíamos dicho en la figura anterior que cuando tú declaras una variable, pues lo único que haces es tener un espacio para guardar la dirección o la localidad de un objeto. Y para guardar en esta variable al objeto, bueno, pues lo que tenemos que hacer es crear el objeto utilizando la palabra reservada new seguida del constructor. El constructor se llama igual que la clase y se realiza la asignación, ¿verdad? Utilizando el, el símbolo de igual. Y entonces a través de la variable mi rectángulo, ustedes van a poder tener acceso a este objeto. ¿Por qué vamos a tener acceso? Bueno, porque pues con esta segunda instrucción se está poniendo aquí en esta variable pues la dirección del objeto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora cada vez que queramos utilizar el objeto que fue creado, que es del tipo rectángulo, pues lo vamos a hacer a través de la variable mi rectángulo. Bueno, al igual que con la declaración e inicialización de tipos simples, Java permite declarar una referencia y crear un objeto nuevo en una sola línea, ¿verdad? Entonces, la parte de la declaración y la otra instrucción, que es la creación del objeto, se puede compactar en una sola línea de código. Y eso es precisamente, bueno, si me permiten, pues eso es precisamente, por ejemplo, lo que se hizo en la clase cálculos rectángulo en la línea 6, ¿verdad? Podemos aquí observar que se está creando un objeto que de qué tipo es, pues del tipo escáner. Y cada vez que escáner, en este caso, bueno, este escáner que tengo ahí anotado, pues ese es el nombre del constructor. Recuerda que este constructor pues es un método especial. Y bueno, ese constructor tiene que estar precedido por la palabra reservada new y es necesario, bueno, o bueno, para este caso en particular, pues se le está pasando ese atributo, el atributo system in, ¿no? De esta manera permite que en un momento dado se pueda procesar pues, la entrada estándar, ¿verdad? Y entonces ese objeto que se está creando aquí, se está asignando esta variable teclado. De esa manera, pues entonces, a través de esa variable, es como se logra o se consigue acceso, como lo podemos ver aquí en la línea 9, a este método nextDouble. Este método nextDouble pertenece a la clase scanner, al igual que, por ejemplo, el método nextInt o next o nextLine, etcétera. Pues todos esos son métodos de la clase scanner. Entonces, para poder tener acceso a esos métodos, pues es necesario, para esos métodos en particular, tener un objeto del tipo scanner. Bueno, entonces, pues hay varias formas de definir constructores. Por ejemplo, en el caso de una clase cuenta bancaria, pues a lo mejor tú quisieras que el constructor te permita poner un límite de sobregiro a un valor particular cuando la cuenta sea creada. Y bueno, ya comentamos hace un momento de este otro, bueno, del constructor de la clase Scanner. Y bueno, decíamos que para poder en un momento, bueno, para poder en un momento dado utilizar pues los métodos de esa clase Scanner,
fue necesario que se creara un objeto, ¿verdad? Y decíamos que pues bueno, la creación de ese objeto escáner, que lo vamos a acceder mediante la variable teclado, pues hay que utilizar el constructor y este está precedido o debe de estar precedido por la palabra reservada new y se le está mandando un parámetro que, bueno, decíamos es system_in, que en este caso pues es el objeto teclado y de esa manera pues entonces se puede procesar pues lo que se ha ingresado a través del teclado, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues ese parámetro, el system_in o lo que es el teclado, pues queda asociado con bueno, con el objeto escáner. Bueno, pues vamos a ver en el siguiente capítulo que cuando una clase es escrita, se asegura que el programa no pueda asignar valores a los atributos directamente. El evitarlo, pues hace que nuestros datos o las piezas de información queden protegidas. Esta protección de datos se conoce como encapsulación, ¿sí? Entonces, en el momento en el que ustedes evitan, y esa es una política en el diseño de nuestra clase, y es una política que también ustedes van a tener que observar cuando hagan sus actividades, que los datos queden encapsulados. Y entonces, pues vas a decir, bueno, y si yo necesito, por ejemplo, para la clase rectángulo, modificar la base o modificar la altura, ¿cómo le voy a hacer si no me estás dando oportunidad de acceder o estás protegiendo lo que son los atributos? Bueno, pues para eso lo que se tendría que hacer en el diseño de la clase, si así se considera, pues es proporcionar métodos que permitan llevar a cabo esa tarea. Habrá casos en los que no haya ninguna consecuencia y habrá otros casos en los que si se llega a permitir esa modificación, pues no sea quizás lo más conveniente, ¿no? Por ejemplo, si estás creando objetos que llevan un número de serie, pues no sería pertinente que permitas que se modifique el número de serie, ¿verdad? Porque ese debe de ser único para cada objeto. Bueno, entonces, para que ustedes puedan usar una clase, lo que necesitamos saber, pues son los detalles. Bueno, no necesitamos saber cómo están hechos los métodos. Basta con que conozcamos cuál es el nombre del método, qué es lo que hace el método y además, pues que sepamos qué es lo que le tenemos que pasar al método y y si en un momento dado tiene una salida, pues cuál es, o qué es, eh, básicamente en esta parte, bueno, en lo que se refiere a entradas y salidas, eh, lo que quieres tú conocer es qué tipos son los que le tienes que suministrar y cuál es el tipo de lo que te va a devolver, ¿no? Bueno, entonces una lista de las entradas de un método y la salida, pues es a lo que se conoce como interfaz del método. ¿Sí? Es la manera como tú puedes comunicarte con este método una vez que tú sabes qué es lo que le puedes pasar y qué es lo que esperas recibir, ¿no? Y bueno, pues como dice acá, pues no lo vayas a confundir con la interfaz del usuario. Es también comunicación, pero la interfaz del usuario pues sería la manera como tú te puedes comunicar entre la aplicación y bueno, valga la redundancia, y el usuario. Pero en el caso de un método, pues ustedes nada más necesitan saber los parámetros que ocupa el método y qué tipo es, bueno, si es que devuelve algo, y cuál es el tipo de lo que te va a devolver. Y ya una vez que sabes que tienes eso, pues entonces tú ya puedes trabajar o puedes usar o puedes interactuar con esa clase a través de sus métodos.
Y esa, en el caso pues de que tengas el encapsulamiento, pues esa va a ser la única manera como podrás tú interactuar con la clase, ¿no? Entonces, en este cuadro que está aquí, que es el 7.1, se muestran todos los métodos de la clase rectángulo, junto con, bueno, pues lo que son las entradas y lo que es la salida, y también, bueno, está anotado lo que es el constructor. Entonces, bueno, ya decíamos, es muy fácil que puedas tú distinguir un método de un constructor porque el nombre del constructor tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, si estamos hablando de la clase rectángulo y tú tienes algo que se llama rectángulo, pues ese tiene que ser el constructor. Y bueno, por si no quedaba muy claro, aquí te lo aclaran o te lo remarcan. Y como entradas para este constructor es necesario que ustedes le proporcionen dos elementos de datos y ambas tienen que ser del tipo double, uno para fijar, con el primero para fijar la base y el otro sería usado para la altura. En el caso de los constructores, pues la salida como tal no aplica, o vamos pues, los constructores no devuelven nada, pero no es necesario que le pongan el void, simplemente no se anota nada, ¿no? Decíamos que los constructores pues es una especie de método muy particular, ¿no? Y esa es otra de sus particularidades, que uno no tiene que anotar lo que va a devolver porque en principio el método no devuelve nada. Y segundo, pues el constructor no devuelve nada y por lo tanto pues no es necesario que uno tenga que hacer alguna anotación, ¿no? Después tenemos métodos, podemos aquí observar métodos que empiezan con la palabra con esta palabra prefijo set, y para los métodos que vamos a ver a lo largo de este curso, cuando tengamos un método que sirve para poner el valor a algún atributo, va a empezar con esta palabra, con la palabra set. Entonces, bueno, aquí ya el nombre nos da muchísima información de para qué sirve el método. Entonces, ya una vez que dijimos que el método set sirve para poner el valor a un atributo, enseguida anotamos pues el nombre del atributo, o está anotado a qué atributo sería. En este caso dice base. Por lo tanto, entonces, la descripción pues es muy directa, muy fácil, simplemente con leer el nombre, pues va a poner el valor de lo que es, bueno, del atributo base. Y para eso pues va a requerir un solo elemento de tipo double. A diferencia del constructor que ocupaba dos, este nada más ocupa uno. ¿Qué devuelve el método set base? Nada. O no tiene ninguna salida. El método set altura pues tiene una función similar al método set base, nada más que este trabaja con el atributo altura y es necesario que se le pase un elemento tipo double, que es precisamente el que va a ser puesto aquí en la variable altura. ¿Cuál es su salida? Pues igual, ninguna. Estos métodos que empiezan con la palabra set, generalmente se les conoce como métodos modificadores o métodos mutadores de los atributos, porque el primero pues modifica el valor que tiene el atributo base y el otro modifica el atributo de la altura. Y así como hay métodos para modificar, pues hay métodos para consultar. Y entonces aquellos métodos de consulta van a empezar con la palabra get, seguida del nombre del atributo. Observa que como aquí se están utilizando dos nombres para el nombre del método, entonces la segunda palabra su primera letra debe de empezar con mayúscula, ¿verdad? De igual manera como se vio acá con set base o set altura. ¿Qué es necesario que se le pase al método getBase? No es necesario que le pases nada y te va a devolver un dato tipo double. ¿Qué dato te va a estar devolviendo? Pues precisamente el valor que tenga la base, ¿sí? Recuerda que todos aquellos métodos que empiezan con la palabra get son métodos de consulta. Y bueno, de igual manera pues está el método getAltura, que te devuelve pues el atributo altura.
no tienes que pasarle nada y te va a devolver un double. Y adicionalmente a esos dos métodos, pues tenemos un método que es calcular área. Bueno, pues este va a calcular utilizando los datos que tenga el objeto. El objeto rectángulo, recuerda que el objeto rectángulo va a tener, o estamos comentando que tiene dos atributos, que es base y altura. Entonces, bueno, pues utilizando esos atributos, estaría haciendo el cálculo del área. No es necesario que le pases nada, porque va a trabajar con un objeto rectángulo y el objeto rectángulo pues ya tiene los datos. Por lo tanto, no es necesario que se le pase nada. ¿Y qué es lo que te va a devolver? Pues un dato tipo double que tendrá el área, ¿no? Y de manera similar, bueno, pues estaría funcionando el método calcular perímetro. Bueno, entonces, en esta clase rectángulo, dijimos, hay un constructor y hay 6 métodos, ¿verdad? Dos métodos modificadores, 2 métodos de consulta y acá un par de métodos de cálculo, ¿no? Bueno, bueno. ¿Qué más? Ok. Entonces, bueno, los métodos set base y set altura, dijimos, estarían sirviendo para que ustedes puedan modificar o escribir o reescribir los valores a los atributos. Y decíamos que para poder consultar los valores de esos atributos o mostrar sus valores, tenemos métodos para devolver o leer, que serían el método getBase y getAltura, ¿no? Entonces, tenemos métodos de escritura de atributos y métodos de lectura de atributos, ¿verdad? Que serían los métodos que empiezan con set y get respectivamente. Bueno, ya hemos estado utilizando métodos de la clase scanner. Por ejemplo, ya que tenemos un objeto teclado, bueno, pues estamos utilizando el método nextInt, ¿verdad? Este método nextInt, pues es un método de la clase scanner. Bueno, y para poder utilizar ese método que está en otra clase, necesitamos acompañar al método con lo que es un objeto del tipo scanner y utilizando el separador de parada completa, ¿no? O el operador punto, esta cosa que está aquí, ¿no? Entonces, esa es la manera como tienes tú que anotar cuando quieras utilizar un método que está en otra clase y que para usarlo requiere de un objeto. El objeto, como decíamos, bueno, está o se puede referir o se puede acceder desde la variable teclado, ¿verdad? Bueno, entonces para la clase rectángulo, si decides utilizar el método de escritura setBase, se podría hacer de esta manera. Estarías modificando para el objeto que está referido por mi rectángulo, estarías modificando su base para que tenga el valor de 6. Bueno, en el capítulo 5, cuando se utilizaron métodos dentro de una clase, pues se usó solo el nombre del método, ¿no? Y entonces se puso algo como esto de aquí, ¿verdad? Entonces con eso, bueno, se llamó al método demo, el cual es un método que está dentro de la misma clase. En el caso de Java hay una palabra reservada que se llama this, que es usada dentro de una clase cuando se quiere referir a un atributo de la propia clase en vez de un atributo de alguna otra clase. Entonces, por ejemplo, para utilizar o hacer la llamada al método anterior, bueno, pues aquí se puede observar que se está utilizando esta palabra reservada this para referirnos, bueno, puede ser para un atributo, como en este caso, para un método. Entonces, bueno, conforme vayamos viendo algunas cosas más de programación, pues habrá situaciones en las que tengamos que utilizar esta palabra
reservada dis, en lugar de simplemente permitir que se asuma, ¿no? O sea, sería necesario que, bueno, pues se anote. Bueno, pero eso pues lo vamos a tener más, lo vamos a considerar más adelante. Y pues hay que tener cuidado de que así como no se puede usar una variable que no ha sido inicializada, ese es un error que, bueno, por ahí a varios de ustedes cuando están programando les sale, dicen, ah, caray, pues aquí me dice que no se puede compilar porque la variable no ha sido inicializada y dices, ah, pues es que le tengo que poner algún valor para poderla utilizar. Pues de igual manera sucede cuando ustedes quieren usar un método de un objeto si no se ha reservado memoria para el objeto, es decir, si no has creado el objeto. Y en una situación como esa, podría ser la causa para un problema en tiempo de ejecución. Es decir, que en tiempo de compilación no se da cuenta el compilador si creaste el objeto o no que va a ser referido por alguna variable. Y eso se va a terminar descubriendo, o se va a saber hasta que ya estés ejecutando el programa. Si se te pasó crear el objeto para poder utilizar pues, los métodos de esa clase. Bueno, en el caso de Java, cuando una referencia es creada sin asignarle un objeto nuevo en la misma línea, bueno, se sugiere pues, que se le dé el valor bueno, le puedes dar el valor de null. En realidad esta palabra reservada a null, que aquí nos está diciendo que es un valor, esta se la puedes tú asignar a cualquier referencia, ¿no? Y lo que estaría indicando este null, pues es que no se ha reservado espacio. Y ustedes podrían hacer la asignación de null para una referencia en cualquier parte del programa. No tiene que estar cuando declares la variable. O sea, puedes decir, ¿sabes qué? Aquí le pongo null, ¿no? Y aquí lo podemos observar. Observa que se declara una variable de tipo rectángulo, llamado mi rectángulo. Enseguida a esa variable se le está asignando el objeto, un objeto de tipo rectángulo, que se está usando la palabra reservada new, y pasando estos parámetros para la base y la altura. Enseguida pues hay más código, como se indica aquí en el comentario, y ya después se está haciendo esto que vemos, esta asignación de null para indicar que, pues bueno, el espacio que se había reservado anteriormente, pues ya no lo queremos. Y bueno, y puedes en un momento dado, pues también utilizarlo como, para saber si en esa referencia se tiene el valor de null, o tiene en este caso null. Si tiene null, pues eso significa, bueno, en este código que aquí se está escribiendo, se puso una estructura de selección donde se está revisando si mi rectángulo es, en este caso, es igual a null. Pues claramente sí lo es, ¿no? Porque pues en la línea anterior o en la instrucción anterior se le hizo la asignación de ese valor. Y por lo tanto, pues entonces va a mostrar este mensaje que está aquí. Y bueno, dice ahí, sin memoria reservada para el objeto. Bueno, vamos a ver en la siguiente sección un programa que está creando un objeto rectángulo. Y luego pues vamos a utilizar los métodos descritos que están en el cuadro 7.1. Recuerda, teníamos por acá el constructor, dos métodos para escribir, dos métodos para leer y dos métodos para realizar el cálculo del área y del perímetro. Entonces, bueno, pues eso es lo que se estaría entonces tratando en la sección 7.5. Bueno, este programa, pues lo tengo por acá. A ver, déjame mostrártelo. Vamos a analizarlo como dice aquí, línea por línea. Bueno, pues en la línea 1, bueno, está el import
para la clase Scanner, para poder utilizar esa clase. Y luego en la línea 3 pues está la cabecera de la clase. Esta clase se llama probador rectángulo, una clase pública. Y en el cuerpo de la clase pues podemos observar que pues nada más está un solo método, ¿no? Que es el método main. El método main pues está entre las líneas de la 4 a la 32. Y pues ¿qué es lo que se hace? Bueno, ya esta línea, la 5, ya la hemos comentado muchas veces. En la línea 8 podemos observar que se están declarando dos variables locales, es decir, que van a existir solamente mientras el método main se esté ejecutando, que es base y altura. Y también se está declarando una referencia a un objeto rectángulo. Esta también es local, es decir, esta referencia va a existir mientras el método main se esté ejecutando. Bueno, mientras no se termine la ejecución del método main, ¿verdad? Ya luego en la línea 14 se manda un mensaje a la pantalla donde se le pide al usuario que ingrese a la base del rectángulo y entonces se utiliza el método nextDouble, que ya decíamos que este es de la clase Scanner, a través del objeto teclado para entonces procesar lo que se ingrese a través del teclado para intentar obtener un número real que va a ser asignado a la variable base. Bueno, las dos líneas anteriores pues se repiten en la 16 y 17, pero ahora para lo que es la altura, ¿no? En la línea 20 pues ya podemos ver la asignación de la creación del objeto rectángulo pasando, o bueno, utilizando en este caso como parámetros las variables locales, base y altura. Es decir que en la línea 20 se va a crear un rectángulo con los valores que haya ingresado el usuario de base y de altura, ¿verdad? Bueno, ya en la línea 24, bueno, se hace una salida a pantalla donde se está concatenando esta cadena literal. Recuerda que las cadenas literales o las cadenas de caracteres literales deben de estar encerradas entre comillas dobles. Después tenemos el símbolo de más, bueno, aquí como está precedida por una cadena de caracteres, pues se está realizando una concatenación, ¿verdad? Y la concatenación, pues es la llamada al método getBase de la clase rectángulo a través del objeto miRectángulo, ¿verdad? Y de igual manera, bueno, pues se muestra lo que es la altura del rectángulo y después, bueno, pues se llaman a los métodos de cálculo, uno que permitía obtener el área y el perímetro, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso, pues entonces, si tú quisieras, por ejemplo, otro rectángulo, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, pues simplemente puedes declarar puedes declarar, bueno, es más, ni necesitas declararlo, podrías crear otro objeto con algo como esto y asignarlo a la misma referencia o a la misma variable miRectángulo. Obviamente, si hacemos si se llega a hacer eso, pues el objeto que se tenía anteriormente ya no lo vas a poder acceder. Ahora estarías accediendo a un nuevo objeto y es totalmente válido, ¿no? Bueno, pues esto que está aquí, pues es lo que acabamos, de comentar. Y pues ya nada más haría falta para terminar esta parte, pues que ejecutemos el programa que se llama probador rectángulo, es el que utiliza la clase rectángulo, ¿no? Entonces escribo Java probador rectángulo y ya me pide que se ingrese la base. Bueno, luego pone la misma base 2.3 y la altura 4.5 y ahí lo tenemos, ¿no? Pues termina dándome el mismo resultado que el programa cálculos rectángulo, con la diferencia, bueno, de que si
si por ejemplo alguien aquí en este código quisiera trabajar con otro rectángulo, pues tendría que preocuparse por tal vez declarar variables para guardar la base y la altura y ya después, bueno, pues a lo mejor podría utilizar los métodos de cálculo, ¿no? O sea, estaría así como desbalagado, ¿no? Por acá en una variable tengo una parte del rectángulo, bueno, un dato, y acá en otra variable tengo otro dato. Pero ya con una clase rectángulo, fíjate cómo se terminan empacando las cosas. Y entonces en el objeto que se está creando ahí en la línea 20, pues ya ese objeto va a tener estos atributos, una determinada base y una determinada altura, que están siendo proporcionados por este, bueno, cuando se hace la llamada al constructor, ¿no? Y ya, por ejemplo, cuando tú haces la llamada al método calcular área, pues ya no es necesario que tú vuelvas a pasar, por ejemplo, la base y la altura, como sí se hizo cuando se llamó aquí, por ejemplo, a este método calcular área. Tuviste que pasarle la base y la altura porque, pues, digamos, el, el método, pues, no tiene o no conoce a los atributos con los cuales o los valores con los cuales tú quieres trabajar. Pero en cambio acá, utilizando la clase rectángulo, pues sí nos da esa facilidad. Por lo tanto, el método calcular área o el método calcular perímetro, pues de lo único que nosotros nos tenemos que preocupar es de utilizarlo con el objeto que nos interesa, ¿no? En este caso nos interesa con mi rectángulo y por lo tanto estaría tomando la información, que en este caso, o las piezas de información, que en este caso es la base y la altura, para hacer el cálculo del área o el cálculo del perímetro. Pues bueno, con eso último, pues estaríamos concluyendo pues esta plática.